Pueden ser heridas, o sea, heridas abiertas, que requieren una sutura, que requieren un lavado, ¿sí? Pueden ser los hematomas que se generan del cuero cabelludo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo les dice la gente? No, ¿cómo le dice la gente? Le salió un chichón. Un traumatismo generó un hematoma en la zona frontal, por ejemplo, ¿sí? La gente le dice tiene un chichi. Perfecto. También es importante saber cómo lo refiere la gente. Estas lesiones se pueden deber a arrancamientos, ¿sí? Del cuero cabelludo. Muchas veces se hace un scalp se llama. Un scalp es el desprendimiento de la parte del celular subcutáneo y de la piel que se genera por arrastre, ¿sí? Eso hay que hacer toda una limpieza quirúrgica y luego hacer una sutura y dejar drenaje porque sangra muchísimo. Bien. Vamos a las fracturas de la base del cráneo. Todas las fracturas de la base del cráneo no son graves, son gravísimas, ¿sí? Pueden causar la muerte del paciente en horas, ¿sí? O de manera inmediata. Muchas de ellas pueden involucrar lesiones de los pares craneales y lesiones vasculares, muy importante. Y siempre es necesario diagnosticarlas. Muchas veces en las radiografías simples no se ven y es necesario realizar una tomografía o una resonancia magnética. Hoy por hoy cualquier traumatismo craneoencefálico, por protocolo se le realiza una tomografía computada. ¿Sí? Bien. Las fracturas de la base del cráneo básicamente son tres. Una es la fractura del peñasco del temporal. Otra es la fractura de los senos paranasales. Y la otra es la fractura del occipital. Esas son las tres. En general, estas fracturas pueden asociarse a la lesión de las meninges, sobre todo de la dura madre, y puede generar la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo o a través de las fosas nasales. Por eso es muy importante en las guardias, cuando uno recibe un paciente con un traumatismo craneoencefálico y presenta algún sangrado o pérdida de algún líquido, de algunas características, porque muchas veces es sangre mezclada con líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces se toman unos papeles secantes, ¿sí? Cuando nosotros éramos chicos y nos enseñaban a escribir con las lapiceras fuente que se llamaban, que nosotros las usamos poquito ya, usábamos un papel que absorbe. Eso es un papel para secar. Eso mismo se utiliza en las guardias, hay unos pequeños cartoncitos donde uno lo coloca, ¿sí? Y toma, aspira con el papel, seca esta pérdida de sangre o de líquido o líquido serohemático que podemos encontrar a través de fosas nasales o de conducto auditivo externo, y en general en el papel se va a ver como una areola, ¿sí? Roja de la sangre, rodeada de un arito como amarillento. Si eso aparece, hay una si aparece por conducto auditivo externo, hay una fractura de peñasco, se sospecha una fractura de peñasco. Si aparece por fosas nasales, hay una sospecha de fractura de senos paranasales, ¿sí? Y esto es una situación grave, porque está en contacto. Las meninges están en contacto con el exterior, con lo cual puede ingresar alguna bacteria y generar un cuadro infeccioso que agrave aún más la situación de esta fractura de base de cráneo con lesión de meninges. ¿Está? Hay otros signos indirectos de estas lesiones, como son lo que nosotros llamamos los ojos de mapache, ¿sí? Que son el hematoma periorbitario, como lo ven acá, ¿sí? Se llaman ojos de mapache. Y el otro signo es el signo de Batley, que es un hematoma que se encuentra en la región mastoidea o retromastoidea, ¿sí? Que es bastante frecuente en las fracturas de los temporales. Esta es más común en la fractura de los senos paranasales. ¿Sí? Estos son signos indirectos. ¿Está? ¿Entendido eso? ¿Me quieren preguntar algo? ¿No?
Seguimos. Las fracturas de la bóveda craneal, ¿sí?, son fracturas que si bien pueden algunas revestir algún cuadro muy grave, algunas no lo son tanto, a diferencia de la base del cráneo. Las fracturas pueden ser lineales, como esta que se ve acá, como esta que se ve ahí, pueden ser estrelladas o pueden ser con hundimiento. Fíjense, este bebé se ve que se ha caído de alguna cama o de alguna cucheta o de alguna cuna. Fíjense el hundimiento que hay, que se ve a simple vista. Acá tienen la tomografía con reconstrucción en 3D con el hundimiento. Y esa no es ningún ejemplo de estrellado, ¿no? Esa de ahí. Esa. Tiene una lesión central y se abre. Y acá solo el hundimiento con fractura. Esto es una fractura con hundimiento. Si está hundido el cráneo porque está fracturado. En general son estrelladas porque hacen, ¿ven? No se ve tan bien. Y se ve el hundimiento. Las fracturas con hundimiento son más probables que le pase a un bebé que... No, hay fracturas de adultos. Depende de la magnitud del trauma. Acá todo depende de cuál fue la energía inicial del trauma, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué más? Las fracturas de la bóveda craneana pueden ser fracturas cerradas o pueden ser fracturas abiertas, o sea, fracturas expuestas. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta ese paciente que ingresó con un trauma cráneoencefálico, que tiene una herida en el cuero cabelludo, yo tengo que confirmar que ahí abajo no haya una fractura. Si hay una fractura con una herida que está exponiendo el hueso al exterior con la fractura, estamos en presencia de una fractura expuesta. Por otro lado, tenemos que también tener en cuenta que estas fracturas abiertas o expuestas tienen dos posibilidades. Pueden ser penetrantes o no penetrantes. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y por qué hago la diferencia? Si la herida no lesiona las meninges, estamos hablando de una lesión, de una fractura expuesta no penetrante. Si la meninge se lesionó, estamos hablando de una herida abierta o de una fractura expuesta penetrante. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que recibe un balazo, una herida de un arma de fuego, ¿sí? Genera del ingreso. Ingresa por la calota craneana, lesiona la meninge y se instala acá. Eso es una fractura craneal abierta o expuesta, ¿cómo es? Penetrante, porque lesionó la meninge. ¿Y cómo sería si yo les digo que esta herida, este proyectil, ingresó y salió por el otro lado? Penetrante. Es penetrante y transfixiante. Pasó de un lado al otro. ¿Mm? Eso es un término que se utiliza para la evaluación de las heridas de armas de fuego, ¿sí? Hablamos de una lesión penetrante porque lesionó la meninge y transfixiante, o penetrante y no transfixiante, con alojamiento de proyectil adentro del cráneo. ¿Eh? Esto es muy importante, porque el día que ustedes vayan a una terapia a rehabilitar un paciente, tienen que saber si esa fractura de cráneo fue cerrada o abierta, si fue penetrante o no penetrante, porque el pronóstico es peor, y si fue generada por un proyectil, ¿sí? Vamos a tener que saber por qué tipo de proyectil, no le voy a dar una clase balística, pero los proyectiles se pueden dividir en proyectiles de baja energía, de baja velocidad y de alta velocidad, ¿sí? Muchas veces los proyectiles de alta velocidad son los que mayor daño generan, porque son los que mayor presión generan sobre el cráneo, ¿sí? Se dice que una bala de 9 milímetros genera
una presión intracraneana de 9 atmósferas. 9 atmósferas. ¿Sí? Y esa misma presión la ejerce en el tórax, en el abdomen, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchísimos tipos de proyectiles, pero sí saber que se dividen en los de baja velocidad y los de alta velocidad. Entonces, para que ustedes tomen conciencia de cuál es el daño que generan, ¿sí? Algunos de ellos. Bien, vamos a hablar ahora de las lesiones del contenido, o sea, de lo que se encuentra adentro de la caja craneal. Las lesiones del contenido las vamos a dividir de dos maneras. Las vamos a dividir, en primer lugar, en difusas o focales. Las lesiones difusas son aquellas que afectan a todo el encéfalo. Ya vamos a ver cómo se ve. Y las lesiones focales son aquellas que se encuentran en un determinado lugar del encéfalo. A su vez, las vamos a dividir a las lesiones que se llaman por daño primario, ¿sí? Que son las que aparecen en el momento inicial, que habíamos hablado anteriormente, que están generadas por el trauma que generó esta lesión, y la sintomatología comienza ya. Y las por daño secundario, que son, como la señora esta que yo les conté, que aparece la sintomatología horas, días o semanas después del inicio del trauma. Las lesiones axonales difusas, o estas lesiones difusas, son lesiones que afectan a todo el encéfalo, que en general se producen por los mecanismos de aceleración y desaceleración, que generan toda una lesión axonal, ¿sí? Y se da por ruptura de los axones a nivel encefálico. Son generalizadas, suelen verse como si fueran un pequeño puntillado encefálico, muchas veces en el momento inicial no aparecen y aparecen después, ¿sí? En la tomografía o en las resonancias, aparecen de manera tardía, y no tienen una sintomatología que es muy típica de los traumatismos craneoencefálicos, que nosotros denominamos signos de foco. ¿Alguna vez escucharon hablar de un signo de foco? Signo de foco es un signo que nos dice, claro, acá estoy, como la señora que me dijo, se me duerme el brazo y la pierna derecha, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a buscar al hemisferio izquierdo, ¿sí? Ella me lo dijo. Quizá el paciente con un trauma craneoencefálico no me lo puede decir, pero quizá voy a encontrar al examen físico una pupila midriática de un lado, o una pupila que no responde a la luz del otro lado, o no moviliza el miembro superior derecho, o no moviliza el miembro inferior izquierdo. Esos signos indirectos de localización se llaman signos de foco. Estos pacientes con lesiones axonales difusas, ¿sí? Que se genera habitualmente por un gran edema cerebral generalizado, ¿sí? Como ya les explico, están generados por mecanismos de aceleración y desaceleración muy brusca que genera el arrancamiento de estos axones, no producen estos signos de foco, ¿sí? Provocan una depresión neurológica bastante severa, ¿sí? Con casi ninguna respuesta a lo que vamos a evaluar ahora más tarde, que es la escala de Glasgow. Bien. Y en general se suelen ver así, con esas manchitas, y uno ve acá como un puntilladito. Quizá cuando ustedes lo vean a esto más cerca van a ver como esto tiene todo como un puntilladito. Es lo que en general se ve, tomográficamente o por resonancia. Lo van a encontrar, en inglés se llama swelling. Eso ya lo veo. Y las lesiones focales, que son estas que nos avisan en general a dónde están, por la clínica que tiene el paciente, se van a clasificar en estos 4 puntos. Son 3 hematomas y una hemorragia, para que se acuerden. Uno es el hematoma epidural,
por fuera de la dura madre, otro es el hematoma subdural por dentro de la dura madre, el otro es el hematoma intraparenquimatoso, o sea, dentro de la masa encefálica cerebral, para que lo recuerden, y la otra es la hemorragia subaracnoidea, que se encuentra por debajo de la aracnoides, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las menisques? Bien. Por debajo de la aracnoides, y estas hemorragias pueden generarse por traumas tremendamente severos, o bien por la ruptura de un aneurisma cerebral. En este caso no sería por un traumatismo. ¿Está? Bien. Vamos al hematoma epidural. El hematoma epidural se va a localizar dentro de lo que es la tabla interna del cráneo, ¿sí? Y la dura madre. ¿Está? ¿Se ubican dónde está? Se debe, en general, ¿sí?, a la lesión de la arteria meningia media. Es un sangrado arterial. Por eso está rojo. Vamos a ver por qué la diferencia. ¿Sí? Se suele asociar de manera directa a las fracturas del cráneo. Es un sangrado como consecuencia de una fractura del cráneo. Y las regiones más comúnmente donde aparecen son las regiones temporales y parietales. Su diagnóstico se va a hacer por los signos de foco que tenga este paciente, de acuerdo a donde esté, y lo vamos a confirmar con una tomografía o con una resonancia. Recuerden que el protocolo para trauma craneoencefálico incluye mínimo una tomografía. ¿Está? Bien. Generalmente se ve así, como lo ven acá. ¿Lo ven? Bien marcado. Ya está. Acá tienen más imágenes del hematoma epidural. Y esto lo van a ver acá y lo van a ver cuando yo les ponga lo del hematoma subdural. Esto es un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver. El hematoma epidural se encuentra, ¿quién es esta? La dura madre, se encuentra por fuera, que tiene un sangrado arterial, que suele deberse a una fractura. ¿Está? Y el de al lado es el hematoma subdural que vamos a ver ahora. ¿El venoso? Vamos a ver por qué. El hematoma subdural se localiza entre la dura madre y la superficie del encéfalo, ¿sí? Y se produce por la ruptura de las venas anastomóticas de la corteza cerebral. ¿Ven por qué está puesto en azul? Bien. Y también, muchas veces, lo que se lesionan son los senos venosos, que se encuentran en la superficie cerebral. Y además, pueden generar un daño del tejido cerebral que se encuentra por debajo. ¿Lo ven ahí? A ver si hay otro que se ve mejor. Acá tienen. Se encuentran por debajo de la dura madre, es sangre de tipo venosa, ¿sí?, de las venas de la corteza cerebral y de los senos venosos. Y en general pueden no estar asociados a ninguna fractura. ¿Está? Este es el que tenía la señora que yo les conté, la que vino unas semanas después. ¿Cuál tenía ella específicamente? Este. Estos hematomas subdurales, ¿sí?, de acuerdo al momento en el que aparecen, se pueden dividir en agudos, subagudos y crónicos. Los agudos son los que se producen en el momento del accidente o del trauma y generan sintomatología de manera rápida, que son la mayoría, ¿sí? Son la mayoría. El subagudo es el que aparece, como en esta señora, dentro de un periodo estimado de entre 4 y 6 semanas. Se apareció mucho tiempo después. Y los crónicos son aquellos que quizá no tuvieron sintomatología de ningún tipo y se encuentran más allá de las 6 semanas. ¿Sí?
más allá de las 6 semanas. Se han evaluado pacientes que han llegado por una cefalea, y en el interrogatorio refieren un traumatismo de hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, le hacen una tomografía y aparece esto. Quizá un traumatismo que no le dieron relevancia y aparece mucho tiempo después por una cefalea o por una parestesia, así como sin mucha relevancia, aparece este cuadro. ¿Mm? Ya es un hematoma crónico, es un hematoma organizado. Organizado quiere decir que ya la sangre generó fibrosis, ¿sí? Y muchas veces requiere de una intervención un poquito más compleja que los otros, donde hay que drenar de manera directa el hematoma. Los hematomas intraparenquimatosos son aquellos que se encuentran inmersos, ¿sí?, en la sustancia cerebral, ¿sí? En este caso, son más frecuentes en los lóbulos frontales y en los lóbulos temporales. Generalmente se debe a traumatismos de mucho mayor energía, ¿sí?, porque lesionan la sustancia cerebral. Un hematoma epidural o subdural drenado a tiempo, sin hematoma intraparenquimatoso, en general son pacientes que evolucionan favorablemente de su sintomatología motora. Los hematomas intraparenquimatosos ya generan una lesión de la masa encefálica. Por lo tanto, van a dejar algunas secuelas más, o muchas, de acuerdo a la magnitud del trauma y a la magnitud y a la extensión del hematoma, en este paciente, ¿sí? Va a ser más difícil su recuperación. También se diagnostican de la misma manera. Todos estos hematomas, salvo los muy pequeños que se esperan y que no tienen casi sintomatología, que uno espera que se reabsorban cuando son muy pequeños, los demás son todos quirúrgicos. Porque además generan un aumento de la presión intracraneal. Bien. Recuerden que el cráneo es una caja rígida y cualquier cosa que ocupe un espacio va a ir en detrimento o en daño de lo que lo rodea, ¿sí? ¿Me siguen con eso? O sea, no es como en el abdomen, que la panza el abdomen se puede distender, ¿sí? Acá no. Acá lo que no entra ahí adentro comienza a crecer y comienza a comprimir al resto. Bien. Una hemorragia subaracnoidea es cuando se genera por un traumatismo, es porque el traumatismo fue tremendamente grave o de una alta energía o de mucha violencia, ¿sí? Y en general es un sangrado que no se localiza en un lugar, sino que tiene una tendencia a infiltrarse, o para decirlo de una manera burda, a desparramarse, ¿sí? Por eso se ven así, miren esto. Es esto, más toda el área de penumbra que se llama. Y están generalmente asociados, ¿sí?, a lo que se denomina el vasospasmo del trauma, que es esta característica de una generación de una vasoconstricción brusca y luego una vasodilatación brusca. Eso es lo que suele suceder y por eso causan esto, ¿sí? A diferencia de los que se generan por una aneurisma. ¿Está? Ustedes vieron el tema de las aneurismas el año pasado, ¿no? Antes los daban. ¿No lo vieron en semiomédica? Las características de las aneurismas cerebrales. ¿No vieron aneurismas? Antes se daba eso. Justo. Antes se daba eso. Y comienza a infiltrarse hasta donde puede llegar, hasta donde encuentra límites, ya sea de alguna meninge, de algún seno venoso, de algún seno arterial. Todo depende de dónde fue, cómo fue. Todo es, cuando hablamos de este tipo de patologías, hablamos de muchas posibilidades, porque no todo trauma craneoencefálico es igual, la magnitud no es la misma, el infiltrado no es el mismo,
Ella se aburrió. Esa es Lola también, ¿no? Sí, sí. Ah, porque tenemos dos Lola. La Lola negra y la Lola rubia. Voy a cambiar el nombre del perro, porque todos son iguales. Bien. Vamos a ir al cuadro clínico de un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Como les dije hoy, el cuadro clínico de una lesión difusa va a ser muy distinto de una lesión focal, ¿sí? Todo el cuadro clínico va a depender de esto que está acá. Si el TEC, o sea, el traumatismo craneoencefálico, es por una lesión difusa o por una lesión focal. Son dos cuadros distintos. La región afectada del encéfalo no es lo mismo un traumatismo con un hematoma subdural frontal que occipital-parietal. La gravedad de la lesión, o sea, la energía con la que haya sido generado el trauma, el tamaño de la lesión y la localización de la lesión va a depender del cuadro clínico que nosotros vamos a tener, ¿sí? No es lo mismo un traumatismo de gravedad leve, ¿sí? Moderada o grave, que si hay un tamaño de un hematoma de 2 centímetros, de 5 o de 10, si es parietal, temporal o occipital. Todo eso nos va a determinar el cuadro clínico. Por eso el trauma craneoencefálico, ninguno es igual a otro. Y lo vamos a clasificar desde el punto de vista clínico, el traumatismo craneoencefálico leve, moderado o grave, de acuerdo a la sintomatología. El traumatismo craneoencefálico leve es aquel en donde el paciente está consciente o bien con una pérdida de conocimiento que puede durar pocos minutos o un estado confusional leve. Muchos de ellos pueden presentar cefalea, que es el dolor de la cabeza, pueden presentar vómitos, pueden presentar mareos, náuseas, pueden presentar alguna incoordinación motora, pueden tener visión borrosa, algún trastorno del habla leve o alguna cuestión cognitiva leve. Muchos de ellos, por ejemplo, ingresan a la guardia del hospital y te preguntan, ¿a dónde estoy? Estás en el hospital. Ah, a los 2 minutos. ¿Y a dónde estoy? Estás en el hospital. Ah, ¿y a dónde estoy? Es ese tipo de preguntas en un paciente con un trauma craneoencefálico leve, incluso hasta moderado, suele ser bastante común. Empiezan a reiterar las preguntas o empiezan a querer sentarse si me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, no estoy en mi casa. Por eso siempre uno, cuando ingresa un paciente así y está consciente, puede estar consciente con un estado confusional. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? ¿Qué día es hoy? Quizás te dan su nombre, te dan su edad, te dan su fecha de nacimiento, pero te dice, no, pero me quiero ir a dormir porque es de mañana. Y son las 12 de la noche. ¿Sí? Y el leve puede ser también agudos o crónicos. Digo, puede mantenerse en el tiempo esos síntomas. Eso es la evolución de una lesión. Acá estamos hablando de una clínica, estamos hablando de la clínica, ¿sí? Pero estos síntomas se pueden mantener en el tiempo. Sí, por supuesto, claro. ¿Sí? ¿Sí? Pueden aparecer alteraciones de la memoria, de la concentración, de la atención, pero este paciente en general del TEC leve es el paciente que a pesar de su estado confusional, ustedes pueden hablar con él. Por ahí les repiten 90 veces lo mismo. Cuando hablamos del TEC moderado o grave, ya estamos hablando de los mismos síntomas anteriores, pero mucho más exacerbados. Incluso, todo lo anterior, podemos encontrar, además de todo lo anterior muy aumentado, convulsiones, midriasis. ¿Saben lo que es la midriasis? La pupila dilatada, ¿sí? Que puede ser con o sin anisocoria. ¿Saben lo que es la anisocoria? La anisocoria es cuando la pupila de un lado está dilatada y la otra está pequeña, ¿sí? Y puede ser con o sin respuesta a la luz.
Nosotros miramos siempre en un paciente politraumatizado, ponemos una mano acá, tomamos una linterna o tapamos un ojo y vemos si responde a la luz, ¿sí? Si la oscuridad se agranda y con una linterna, ¿sí? Se achica, ¿sí? Eso es muy importante. La presencia de afasias, de disartrias, de hiperexcitabilidad. Muchas veces hay una etapa en este paciente con un TEC moderado, donde se empieza a querer levantar, se quiere ir, se arranca las vías periféricas, internado, y sobre todo esto se exacerba aún más si está bajo efecto de ciertas drogas o estupefacientes. Bien. O si está alcoholizado. Bien. Es importante, pero esto ya lo va a manejar una terapia intensiva, ¿sí? Detectar la presencia de presión intracraneana aumentada, ¿sí? La PIC, que se llama presión venosa central, o presión intracraneana. Generalmente estos pacientes que están con la presión intracraneana muy elevada, tienen muy bajo nivel de conciencia, presentan alguna plejía a nivel de los miembros, la luz, sus pupilas están dilatadas, no se achican ante la presencia de luz, y el paciente se complica con bradicardia, con hipertensión arterial y muchas veces con depresión respiratoria. Estos son signos indirectos de un aumento de la presión intracraneal. Esos son los pacientes graves que requieren de una terapia intensiva y seguramente de una intervención quirúrgica de urgencia. Bien. ¿Cómo se evalúa a un paciente que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico? Se evalúa a través de lo que nosotros llamamos escala de Glasgow, ¿sí? Que mide el estado de conciencia de un paciente. Y acuérdense de estos tres dibujitos, porque mide la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal de este paciente. ¿Sí? Apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Son los tres puntos a saber. Cerrá un poquito porque salgan. La escala de Glasgow tiene una puntuación mínima de 3 puntos y una puntuación máxima de 15 puntos. ¿Sí? Una vez me llamaron para derivar un paciente que tenía un Glasgow 0. Además de aceptarle al paciente, le dije que se ponga a estudiar la escala de Glasgow. Glasgow 0. No existe el Glasgow 0. 3 de mínima, 15 de máxima. ¿Y cómo se evalúa? Vamos a la apertura ocular. Un paciente que abre los ojos de manera espontánea tiene 4 puntos. Si el paciente está con los ojos cerrados y yo le digo, hola, ¿podés abrir? Los abre, quiere decir que a la orden verbal los abre. Y baja un punto, 3. Si el paciente le pido que abra los ojos porque no los tiene abiertos y no me responde, genero algo que le dé dolor. Por ejemplo, un pequeño pellizco en algún lado. Entonces ahí, si los abre, es 2. Si a pesar de eso no los abre, está ausente. Tiene 1. Bien. La respuesta verbal, voy a hablar con el paciente y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Qué te pasó? Y no sé, me parece que me golpeé o me golpearon. Bueno, está orientado. Si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Qué te pasó? No sé, tengo sueño. O, ¿cómo te llamas? Hoy es martes. Es un paciente que está confuso, ¿sí? Baja un punto. Si el paciente, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, quiero irme. O me dice, no sé, calle Sabio, calle Moreno. Está utilizando palabras inapropiadas para responder algo, ¿sí? ¿Esas preguntas se repiten una vez y lo que te contestas ya se... Y lo hacemos de manera rápida. Realmente lo vas haciendo, o sea, no es que haces la respuesta ocular, lo haces como todo al mismo tiempo. Se hace como una evaluación rápida y se hace varias veces. No es que le tomo 10 minutos para hacer una escala de Glasgow, ¿sí? Generalmente es un paciente que vos lo mirás, hablás,
te picás, no responde, lo pellizcás, a ver si no hace la respuesta motora, a ver si hace la... Eso se hace como muy rápido, no es que me tomo 2 horas para evaluar la escala de Glasgow. Si yo le pregunto, hola, ¿cómo te llamas? Palabras inapropiadas y no comprendidas, ¿sí? Hacen como un balbuceo, o un ruido gutural, una cosa así. Y cuando no responde absolutamente nada, está ausente, tiene 1. Y en relación a la respuesta motora, generalmente yo les digo, ¿me apretás la mano? Y me aprieta la mano. Me tengo que fijar que no tengo una fractura en el antebrazo o en la mano, porque si tiene dolor no lo va a hacer, ¿eh? Ojo. Si yo le digo, moveme el pie y está con una fractura de pierna, es muy poco probable que pueda mover el pie. O sea que ojito con eso también. Examinemos al paciente, por eso con este paciente vamos a hacer primero todo el ABCD y después se hace esto. Si obedece a las órdenes, tiene 6. Si yo le digo, por ejemplo, lo hablo y no me responde, y lo aprieto o le hago un pellizco, me va a hacer así con su mano, quiere decir que localiza el dolor. Si yo lo pellizco en el antebrazo y el paciente hace esto, retira el miembro del dolor, que es una depresión mayor. Si yo genero un dolor y el paciente me genera una flexión general de su cuerpo o de varios de sus miembros, eso es respuesta de flexión al dolor, es mayor depresión del sensorio. Y si el paciente hace una extensión o una hiperextensión, eso es mayor deterioro del sensorio todavía. Es 2. Y si ninguna de estas respuestas aparece, es 1. Entonces, en base a estas 3 respuestas, nosotros vamos a clasificar al TEC leve, de 15 a 13 puntos. Al TEC moderado, de 12 a 9 puntos. Y al TEC grave, menor de 8. Y recuerden que el mínimo es 3 y no 6. Bien. ¿Cómo se estudia un paciente con un traumatismo craneoencefálico? ¿Sí? En general, a un paciente iniciamos con la atención inicial del politraumatizado, como cualquier politraumatizado, el ABCD, pero una vez que se encuentra en la guardia y más o menos el paciente se encuentra estabilizado, se van a pedir los laboratorios, ¿sí? Se van a pedir los laboratorios y hay un punto a tener muy en cuenta, que es el dosaje de la glucemia en el laboratorio. ¿Saben lo que es la glucemia? La glucosa en sangre, que nosotros vamos a dosar. Bien, ¿por qué es importante dosar la glucemia? Producción de energía. ¿Cómo? Para la producción de energía del cuerpo. Sí, pero no va por ahí. No me preocupa si está en altos niveles. Me preocupa más si está en bajos niveles. ¿Sí? Si un paciente está en hipoglucemia y está alcoholizado, si yo no elevo los niveles de glucosa en sangre, ese paciente no va a mejorar jamás nunca. ¿Mm? Si ese paciente es un diabético, insulino dependiente, por dar un ejemplo, y está hipoglucémico, no va a recobrar su glucemia nunca. Por eso, en general, cuando uno hidrata a un paciente politraumatizado o con un trauma craneoencefálico, se colocan, además de soluciones salinas, soluciones de glucosa, para aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? Nuestro organismo sin glucosa no funciona. El cerebro sin glucosa no funciona. ¿Está? Y cuando uno tiene un paciente alcoholizado bajo efectos de algunas drogas, ¿sí? La única manera de poder hidratar correctamente ese cerebro es tenerlo con niveles de glucosa bien altitas y no bajas. ¿Por qué? Porque un paciente en hipoglucemia me deteriora también su estado de conciencia. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer las radiografías de cráneos cervicales de frente y perfil, que es un protocolo para el trauma craneoencefálico y para todo tipo de politraumatizado. Y para este paciente politraumatizado y con trauma craneoencefálico, vamos a pedir de rutina una tomografía computada, ¿sí? Que es más accesible que una resonancia. En la mayoría de las ciudades
con más o menos habitantes, hay un tomógrafo, resonador por ahí en algunas ciudades más grandes, ¿sí? Se hace una tomografía. Después se pedirá, si es necesario, una resonancia, pero con una tomografía ya vamos a tener algún indicio de cuál es la lesión que tiene nuestro paciente. El tratamiento del traumatismo cráneoencefálico leve se puede manejar en instituciones, sanatorios, hospitales, de complejidad bajo-mediana. El moderado y el grave ya va a requerir de un manejo de terapia intensiva, ¿sí? Con sostén hemodinámico y con todo lo que significa el soporte avanzado del trabajo. Y como siempre hablamos, importante en estas lesiones es el trabajo en prevención, ya sea primaria, secundaria o terciaria, como ya habíamos hablado en la clase pasada, en las medidas de seguridad, en los programas de educación legal, en la prevención del alcoholismo y el consumo de sustancias problemáticas. Así que es importante este tipo de cosas. Y por hoy los dejé así. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. No, quería saber si amputación entraba en el parcial. Por supuesto. Sí, bien. Perfecto. ¿Mañana tienen amputaciones o ya dieron? Ya la dieron. Bien, mañana tienen clase de consulta. Perfecto. Sí, claro. ¿Cómo no va a entrar? Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿preguntas?